Margarita se puso el vestido rojo, ese que marcaba cada curva de su cuerpo maduro, esperando una mirada que nunca llegaba, sin saber que esa misma noche un desconocido le haría sentir mujer otra vez frente a los ojos atónitos de su marido. El espejo le devolvió la imagen de una esposa olvidada, pero su corazón gritaba pidiendo guerra, pidiendo ser tocada y amada con la furia de los viejos tiempos. José pensaba que ella era un mueble más en su lujosa vida, pero el destino tenía preparada una sorpresa amarga y deliciosa en aquel baile. Esa noche, el hielo de su matrimonio se rompería no con palabras, sino con la llegada de un rival dispuesto a todo por un beso de ella. Nada duele más que ver lo que es tuyo siendo deseado por otro, y José estaba a punto de aprenderlo de la manera más dura y pasional. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La noche caía pesada sobre la ciudad y, dentro de la inmensa mansión, el silencio era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo, solamente interrumpido por el sonido de los tacones de Margarita golpeando el piso de mármol mientras bajaba las escaleras, sintiéndose más bella que nunca pero, a la vez, terriblemente sola, porque sabía que el hombre que la esperaba abajo, José, probablemente estaría revisando su teléfono celular o ajustándose el reloj sin siquiera levantar la vista para admirar el esfuerzo que ella había hecho. Margarita se había aplicado un perfume con aroma a jazmín y vainilla, una fragancia dulce y provocadora que en otros tiempos volvía loco a José, en esos primeros años donde no podían quitarse las manos de encima, donde cada rincón de la casa era testigo de sus besos apasionados y de sus promesas eternas entre sábanas revueltas, pero ahora, años después, esa fragancia parecía perderse en el aire acondicionado de una casa demasiado grande para dos personas que ya no se tocaban, y al llegar al último escalón, ahí estaba él, José, impecable en su traje negro, con esa elegancia que lo caracterizaba y que tantas mujeres envidiaban, pero con la frialdad de un témpano de hielo en la mirada. Él revisaba unos documentos en la mesita de la entrada y ni siquiera se giró cuando ella se detuvo a su lado, esperando un halago, un roce, un simple te ves hermosa, mi amor, pero lo único que recibió fue un seco se nos hace tarde, Margarita, vámonos, el coche está esperando y ella sintió un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza y de una rabia creciente que le calentaba la sangre, porque no podía entender cómo ese hombre que alguna vez le había jurado adorarla ahora la trataba como si fuera parte del decorado, y sin decir nada, con el orgullo herido pero la cabeza en alto, salió de la casa sintiendo el aire fresco de la noche, pensando que quizás, solo quizás, debería dejar de intentar complacerlo y empezar a buscar su propia felicidad, aunque eso significara romper las reglas sagradas de su matrimonio. Dentro del lujoso automóvil, el trayecto hacia la gala benéfica de la empresa de José fue silencioso y tenso. Ella miraba por la ventana las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces, y él conducía con la vista fija en la carretera, hasta que Margarita, harta de ese muro invisible, decidió romper el silencio estirando su mano para tocar suavemente el muslo de su esposo, un gesto atrevido y posesivo, deslizando sus dedos por la tela fina del pantalón, buscando una reacción, buscando al hombre ardiente que se escondía bajo el empresario, y le susurró con voz ronca y seductora: José, ¿recuerdas lo que hacíamos en el auto cuando éramos novios? ¿Recuerdas cómo no podíamos esperar a llegar a casa para arrancarnos la ropa, esperando encender una chispa, ver un brillo de deseo en sus ojos oscuros? Pero él simplemente apartó su mano con un gesto suave pero firme, diciendo: Margarita, por favor, tengo que concentrarme, esta noche es muy importante para los negocios, no empieces con tus cosas ahora, compórtate, y esa palabra, compórtate, cayó sobre ella como un balde de agua helada, humillándola, haciéndola sentir como una niña malcriada o una mujer desesperada, y retiró su mano sintiendo como las lágrimas picaban en sus ojos, pero se las tragó, transformando ese dolor en una determinación feroz. Al llegar al salón de eventos, todo era lujo y esplendor, las lámparas de cristal iluminaban a la alta sociedad que charlaba y reía con copas de champán en la mano, y en cuanto entraron, José adoptó su máscara de hombre perfecto, saludando a todos con una sonrisa encantadora, tomando a Margarita del brazo no por cariño, sino por apariencia, presentándola como mi esposa ante socios y clientes, pero soltándola en cuanto la conversación se ponía interesante para él, dejándola sola cerca de la mesa de los aperitivos mientras él se iba a discutir fusiones y contratos, olvidándose por completo de que ella existía, de que ella respiraba, de que ella era una mujer con necesidades y deseos que estaban a flor de piel esa noche. Margarita se quedó allí, sosteniendo una copa que no quería beber, observando cómo su marido reía con otros hombres y algunas mujeres jóvenes que lo miraban con admiración, y sintió una soledad tan profunda que le dolía el pecho,
hasta que de repente, una voz grave, varonil y cargada de una calidez que no escuchaba hacía mucho tiempo, le susurró al oído. Es posible que la flor más bella de este jardín esté tan sola y sin jardinero que la cuide, y al girarse, se encontró con unos ojos verdes intensos, una sonrisa ladeada y un porte atlético que la hizo estremecerse de pies a cabeza. Era Arturo, un nuevo inversor que había llegado a la ciudad hacía poco tiempo, un hombre del que todos hablaban pero que nadie conocía bien, y allí estaba él, mirándola no como a la esposa de José, sino como a Margarita, una mujer deseable, sensual y vibrante. Ella sintió un calor subir por su cuello, una reacción física inmediata que la asustó y la emocionó al mismo tiempo, y tartamudeando un poco respondió: mi marido está ocupado, son cosas de negocios, a lo que Arturo, sin pedir permiso pero con una caballerosidad desarmante, tomó su mano y la besó suavemente, demorándose en el contacto, rozando sus labios contra la piel de ella mientras la miraba fijamente a los ojos, diciendo: si yo fuera tu marido, no habría negocio en el mundo más importante que admirarte, Margarita, porque mujeres como tú son las que hacen que el mundo gire y que los hombres perdamos la razón. Y ella sintió que las piernas le flaqueaban, porque hacía años, siglos parecía, que nadie le decía algo así, que nadie la tocaba con esa mezcla de respeto y hambre voraz. Mientras tanto, al otro lado del salón, José estaba riendo de un chiste malo de un socio, pero algo en su instinto, esa conexión primitiva que todavía tenía con su esposa, le hizo girar la cabeza y lo que vio lo dejó paralizado, con la copa a medio camino de sus labios. Un hombre alto y apuesto estaba besando la mano de Margarita, y ella no solo lo permitía, sino que le sonreía con una coquetería que José no había visto en una década, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes, y de repente, el chiste del socio ya no le pareció gracioso, la música le pareció ruido y una sensación de ardor, un veneno caliente llamado celos, empezó a subir por su estómago. José se disculpó bruscamente y comenzó a caminar hacia ellos, pero no llegó a tiempo para interrumpirlos de inmediato porque la orquesta comenzó a tocar un bolero lento y sensual, y vio con horror cómo Arturo le ofrecía el brazo a Margarita y ella, tras una breve duda, aceptaba, dejándose guiar hacia la pista de baile. Verlos bailar fue una tortura para José, porque Arturo no la sujetaba con distancia, no, él la tenía pegada a su cuerpo, una mano firme en la cintura de Margarita y la otra entrelazada con la suya, moviéndose al ritmo de la música con una sincronía que parecía ensayada, sus cuerpos rozándose sutilmente, sus rostros peligrosamente cerca, y José pudo ver cómo Arturo le susurraba cosas al oído que hacían sonreír a su esposa, cosas que seguramente eran atrevidas, íntimas, prohibidas. Margarita, en los brazos de ese extraño, se sentía viva, sentía el calor del pecho de Arturo contra el suyo, podía oler su colonia, una mezcla de madera y cítricos que la mareaba, y cuando le dijo bajito: Margarita, tienes los ojos más tristes y hermosos que he visto, déjame borrar esa tristeza, déjame enseñarte lo que es ser adorada de verdad. Ella sintió una punzada de culpa pero también un deseo incontrolable de decir que sí, de mandarlo todo al diablo y dejarse llevar por esa pasión nueva. José, ya no pudiendo soportar el espectáculo, irrumpió en la pista de baile, con el rostro rojo de ira contenida, y tocó el hombro de Arturo con fuerza, casi un empujón, diciendo con voz ronca: disculpa, ¿me permites? Es mi esposa. Y Arturo, lejos de intimidarse, lo miró con una calma desafiante, soltó a Margarita lentamente, casi con desgano, y le respondió: tienes mucha suerte, amigo, cuídala, porque si te descuidas, alguien más lo hará por ti con mucho gusto. Y esa frase quedó flotando en el aire como una amenaza y una promesa. José tomó a Margarita del brazo con mucha más fuerza de la necesaria, arrastrándola prácticamente fuera de la pista mientras ella intentaba mantener la compostura, diciéndole entre dientes: ¿qué crees que estás haciendo? ¿Coqueteando enfrente de todos mis socios? Me estás dejando en ridículo, Margarita. Pero ella, envalentonada por la atención de Arturo y harta de los reclamos injustos, se soltó de su agarre en medio del salón y le espetó: no estoy haciendo nada malo, José. Solo estaba bailando porque mi marido me dejó abandonada como siempre para hablar de dinero. Ese hombre solo fue amable, algo que tú olvidaste como ser hace mucho tiempo, y la discusión, aunque susurrada, atrajo algunas miradas curiosas. José, furioso y humillado, decidió que la fiesta había terminado para ellos, pidió el auto y la metió dentro casi a empujones, cerrando la puerta con violencia, y durante el viaje de regreso a casa, la tensión en el coche era eléctrica, cargada de una energía sexual oscura y violenta, fruto de los celos y la posesión. Al llegar a la mansión, José no esperó a entrar a la habitación, en el mismo recibidor, apenas se cerró la puerta principal, acorraló a Margarita contra la pared, atrapándola entre sus brazos, sus ojos brillando con una mezcla de furia y deseo que ella no había visto jamás. Así que te gusta que te miren, ¿verdad? Le gruñó José, acercando su rostro al de ella, respirando agitadamente.
Te gusta que te digan cositas al oído, que te toquen, y Margarita, lejos de asustarse, sintió que su propio deseo se despertaba ante esa muestra de pasión primitiva, y levantando el mentón desafiante le respondió: ¿y si me gusta qué? Soy una mujer, José, necesito sentirme deseada, necesito calor, no soy una estatua de hielo como tú, y esas palabras detonaron la bomba. José, cegado por los celos y la necesidad de marcar su territorio, de borrar las huellas imaginarias de las manos de Arturo sobre ella, la besó con una intensidad brutal, un beso hambriento, desesperado, mordiendo sus labios, y sus manos, que siempre habían sido distantes, ahora recorrían el cuerpo de Margarita con urgencia, apretando su cintura, sus caderas, subiendo por su espalda, buscando recordarle a ella y a sí mismo que ese cuerpo le pertenecía. Margarita, sorprendida al principio, respondió al beso con la misma ferocidad, enredando sus dedos en el cabello de él, soltando un gemido que se perdió en la boca de su esposo, porque en el fondo, esto era lo que quería, que él la viera, que la deseara hasta perder la razón, aunque tuviera que ser a través de los celos. José la levantó en vilo, llevándola hacia el sofá de la sala sin dejar de besarla, susurrándole cosas que nunca le había dicho, cosas sucias y directas. Eres mía, Margarita, solo mía, y te voy a demostrar que ningún otro hombre puede hacerte sentir lo que yo te hago sentir, voy a borrarte el nombre de ese imbécil de la cabeza a besos y caricias. Y comenzó a besar su cuello, bajando por su escote, haciendo que Margarita arqueara la espalda y soltara suspiros entrecortados, sintiendo como la piel se le erizaba. Esa noche, en la sala de su casa, hicieron el amor no con la ternura de los esposos, sino con la furia de dos amantes que se reencuentran, con una pasión desenfrenada donde valían los arañazos, las mordidas y las palabras lascivas, donde José, impulsado por el miedo a perderla, se entregó completamente a complacerla, a tocarla en cada rincón, a escuchar sus gemidos, diciéndole al oído: dime que eres mía, dímelo ahora. Y Margarita, jadeante y sudorosa, se lo confirmaba, pero en su mente, una pequeña voz le decía que esto era solo una reacción, que mañana volvería la frialdad, y eso la asustaba. Después de la tormenta, cuando ambos quedaron exhaustos y semidesnudos en el sofá, cubiertos apenas con la chaqueta de él, el silencio volvió, pero esta vez era diferente, era un silencio cargado de preguntas sin respuesta. José la abrazaba fuerte, posesivamente, con la cabeza apoyada en su pecho, y por primera vez en años, Margarita sintió que él tenía miedo, pero no se atrevió a hablar, solo acarició su cabello pensando en Arturo, en la mirada de ese otro hombre que había desencadenado todo esto, y se preguntó si esto era el renacer de su matrimonio o simplemente el último fuego artificial antes de que todo se apagara definitivamente. A la mañana siguiente, Margarita despertó en su cama. José la había llevado arriba en algún momento de la noche, y al estirar la mano, encontró el lado del vacío, y una nota fría en la mesita de noche que decía: tuve que salir temprano, reunión urgente, nos vemos en la cena. Y al leerla, el corazón de Margarita se rompió un poco más, porque después de la pasión de la noche anterior, después de los gritos y la entrega, él volvía a ser el mismo de siempre, el empresario ausente. La rabia volvió a apoderarse de ella, más fuerte que antes, y se juró a sí misma que no iba a permitir que la usara solo para calmar sus celos y luego la descartara. Se levantó de la cama, se miró al espejo viendo las marcas rojas de la pasión en su cuello y sonrió con tristeza, pensando que si José quería jugar, ella también jugaría, y en ese preciso instante, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido que decía: no he podido dejar de pensar en tu aroma y en la tristeza de tus ojos, Margarita. Necesito verte, necesito saber que esa luz que vi en ti no se ha apagado. Te espero en el café del centro a las 4. Arturo. Margarita sostuvo el teléfono, sintiendo cómo le temblaban las manos, sabiendo que responder ese mensaje o ir a esa cita era cruzar una línea de la que no había retorno, era una traición, pero la nota fría de José en la mesa de luz pesaba más que su conciencia, y la soledad de esa casa inmensa la empujaba hacia el abismo. Decidió arreglarse, ponerse más hermosa que la noche anterior, usar un vestido que realzaba su figura y dejaba ver sus piernas, se maquilló para resaltar sus ojos y salió de casa con el corazón a 1000 por hora, diciéndose a sí misma que solo iba a tomar un café, que solo iba a hablar, pero en el fondo sabía que buscaba el calor que su marido le negaba a la luz del día. Al llegar al café, Arturo ya estaba allí, esperándola con una rosa roja en la mano y una sonrisa que iluminó el lugar. Se puso de pie al verla entrar y, sin importarle quién miraba, se acercó a ella, le tomó las dos manos y le dijo: pensé que no vendrías, pensé que mi sueño se acabaría al despertar. Y Margarita, sintiéndose culpable y excitada, se dejó llevar por la galantería, se sentaron en una mesa reservada en un rincón discreto, y empezaron a hablar, primero de cosas triviales, pero luego. La conversación se tornó profunda, íntima. Arturo le escuchaba con una atención que José jamás le había prestado,
le preguntaba por sus sueños, por sus gustos, y mientras hablaban, sus rodillas se tocaban bajo la mesa, creando una corriente eléctrica constante, y él no dejaba de decirle lo hermosa que era, lo afortunado que sería el hombre que pudiera despertar a su lado cada día y dedicarle cada minuto. Margarita, le dijo Arturo tomando su mano sobre la mesa y acariciando su palma con el pulgar, un gesto tan íntimo que la hizo estremecer. Tu marido es un ciego por no ver la joya que tiene, y los ciegos a veces pierden sus tesoros por descuido. Yo no cometería ese error, y ella, con la voz quebrada, confesó: me siento tan sola, Arturo, tan vacía en esa casa. Y en ese momento de vulnerabilidad, él se inclinó sobre la mesa y rozó sus labios con los de ella, un beso fugaz, casi un suspiro, pero que bastó para encender una hoguera. Pero lo que Margarita no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que en la mesa de atrás, oculto tras un periódico y unas gafas oscuras, estaba un socio de José, un hombre leal a su marido que estaba presenciando todo, tomando fotos con su celular, fotos comprometedoras, fotos que parecían mucho más de lo que eran, y que en ese mismo instante estaban siendo enviadas al teléfono de José, que estaba en medio de una junta directiva. José sintió vibrar su celular, lo sacó con disimulo esperando ver algún mensaje de trabajo, pero cuando abrió la imagen, el mundo se le detuvo, la sangre se le heló en las venas y luego comenzó a hervir con una furia volcánica. Era su mujer, su Margarita, la que anoche había gemido en sus brazos jurándole fidelidad. Ahora estaba dejándose besar por el mismo tipo de la fiesta, en un lugar público, burlándose de él. José se levantó de la silla derribándola, asustando a todos en la sala de juntas, su rostro estaba transfigurado por el odio, guardó el teléfono y salió de allí dando un portazo, subiéndose a su coche y acelerando a fondo, con una sola idea en la cabeza: confrontarlos, destruir a ese hombre y hacer que Margarita se arrepintiera de haber nacido. Mientras conducía como un loco por las calles de la ciudad, saltándose semáforos en rojo, imaginaba las peores cosas, los celos le mordían las entrañas, recordaba cada momento de la noche anterior y se sentía usado, traicionado. Maldita sea, gritaba golpeando el volante. ¿Cómo te atreves, Margarita? Después de anoche, ¿cómo te atreves? Y las lágrimas de rabia nublaban su visión. Llegó al café frenando con un chirrido de llantas que hizo que todos los peatones voltearan a mirar, bajó del coche sin cerrar la puerta y entró en el local como un toro enfurecido, buscando con la mirada hasta que los encontró en el rincón. Arturo le estaba acariciando la mejilla a Margarita y ella tenía los ojos cerrados disfrutando el tacto. José no pensó, no razonó, se abalanzó sobre ellos, agarró a Arturo por las solapas de su saco y lo levantó de la silla con una fuerza sobrenatural, gritando: quítale las manos de encima a mi mujer, desgraciado, y le propinó un golpe en el rostro que mandó a Arturo al suelo, rompiendo una mesa y copas en el proceso. Margarita gritó aterrorizada, llevándose las manos a la boca: José, por Dios, detente. Pero José estaba fuera de sí, se volvió hacia ella con los ojos inyectados en sangre y le gritó delante de todos los clientes: ¿esto es lo que querías? ¿Humillarme así? ¿Revolcarte con este tipo a la luz del día mientras yo trabajo para darte todo? Y la agarró del brazo con brusquedad, sacudiéndola. ¿Te acostaste con él? Dímelo. ¿Te acostaste con él? Margarita, llorando, intentaba soltarse. No, José, no es lo que piensas, suéltame, me estás lastimando. Pero él no escuchaba, su orgullo herido era más fuerte que su amor en ese momento. Arturo, recuperándose del golpe y limpiándose la sangre del labio, se levantó tambaleándose pero decidido, y en lugar de huir, se enfrentó a José: no la toques así, cobarde, ella está conmigo porque tú no sabes valorarla, porque tú le das dinero pero yo le doy atención, y eso fue gasolina para el fuego. José soltó a Margarita y se fue contra Arturo nuevamente, y los dos hombres se enzarzaron en una pelea violenta, rodando por el piso, rompiendo sillas, mientras los camareros intentaban separarlos y alguien gritaba que habían llamado a la policía. Margarita veía la escena horrorizada, viendo cómo el hombre refinado y frío que era su esposo se había convertido en una bestia salvaje por ella, y aunque estaba asustada, una parte muy profunda y oscura de ella sentía una satisfacción perversa, porque por fin José estaba luchando por ella, estaba perdiendo el control, estaba demostrando que le importaba más que su imagen y sus negocios. La policía llegó con las sirenas a todo volumen, los oficiales entraron y separaron a los dos hombres a la fuerza. José tenía el labio partido y la camisa destrozada, Arturo tenía un ojo hinchado, y ambos respiraban agitadamente mirándose con odio mortal. Llévenselos a los dos, ordenó el oficial al mando, y mientras esposaban a José, él miró a Margarita, una mirada que ya no era de furia, sino de dolor, de una decepción tan profunda que le partió el corazón a ella, y le dijo en voz baja antes de que lo empujaran hacia la patrulla: creí que me amabas, Margarita, creí que lo de anoche fue real. Y ella se quedó allí parada, sola en medio del caos del café destruido, con las lágrimas corriendo por su rostro, dándose cuenta de que el juego se le había ido de las manos y que,
Tal vez, acababa de destruir su matrimonio para siempre, o tal vez, solo tal vez, acababa de empezar la verdadera batalla por el amor de su vida. Margarita tuvo que ir a la comisaría para declarar, sintiendo la vergüenza de las miradas de la gente, sintiéndose la culpable de todo ese desastre, pero en su interior la confusión reinaba. Arturo, desde su celda provisional, le gritaba: no te preocupes, mi amor, saldré de aquí y te sacaré de ese infierno. Pero ella no podía dejar de pensar en los ojos tristes de José, en cómo se había derrumbado su fachada de hombre perfecto. Cuando finalmente soltaron a José tras pagar una fianza exorbitante gracias a sus abogados, salió de la comisaría sin mirar a nadie, pasó por el lado de Margarita como si ella fuera un fantasma, ignorando su intento de tocarlo, subió a otro coche que habían enviado por él y se fue, dejándola allí. Margarita regresó a casa sola, sintiendo el peso del silencio de la mansión más aplastante que nunca, entró en la habitación y vio la cama deshecha, testigo de su noche de pasión, y se dejó caer en el suelo llorando, gritando de frustración, pero sabía que no podía rendirse. Esa noche, José no llegó a dormir, y Margarita pasó las horas en vela, imaginando que él estaba con otra, o peor, que estaba planeando el divorcio, que la echaría a la calle. Al día siguiente, la puerta de la habitación se abrió de golpe y entró José, con aspecto terrible, ojeras marcadas, ropa arrugada y olor a alcohol, se paró al pie de la cama y la miró fijamente. Margarita se sentó, asustada pero esperanzada. «¿José?», preguntó suavemente, y él, con la voz pastosa y quebrada, le dijo: «Prepara tus maletas, Margarita». Ella sintió que el mundo se le venía abajo. «José, no, por favor, déjame explicarte», suplicó, levantándose para abrazarlo, pero él dio un paso atrás. «No me escuchaste», dijo él, sacando una caja pequeña de terciopelo de su bolsillo y arrojándola sobre la cama. «Prepara tus maletas porque nos vamos de viaje. No voy a dejar que ese imbécil ni nadie más se te acerque. Te voy a llevar lejos, donde solo existamos tú y yo, y no vamos a volver hasta que recuerdes por qué te casaste conmigo y no con un don nadie que te regala rosas baratas. Vamos a arreglar esto, a las buenas o a las malas, en la cama o gritando, pero tú eres mi mujer y eso no va a cambiar nunca». Margarita abrió la caja y vio un anillo nuevo, más grande y brillante que el de su boda, y entendió que José no se estaba rindiendo, sino que estaba redoblando la apuesta, que su obsesión y sus celos lo habían despertado de su letargo, y aunque sabía que ese viaje sería intenso, difícil y cargado de reproches, también sabía que iba a estar lleno de la pasión que tanto había anhelado. Con una mezcla de miedo y excitación, Margarita miró a los ojos de su marido y asintió, aceptando el desafío, aceptando que la bestia había despertado y que ahora tendría que aprender a domarla, porque el amor, cuando se mezcla con los celos y la posesión, se convierte en una droga peligrosa de la que ninguno de los dos quería rehabilitarse, y así, con el corazón galopando, comenzó a empacar, sabiendo que el verdadero drama apenas comenzaba y que Arturo no se quedaría de brazos cruzados. Mientras ella desaparecía con José. El viaje hacia la casa de campo fue un torbellino de emociones contenidas. El motor del coche rugía casi tan fuerte como los latidos desbocados del corazón de Margarita, quien miraba de reojo a José, notando cómo sus nudillos se ponían blancos de tanto apretar el volante, una imagen que la aterrorizaba y excitaba a partes iguales. José no había dicho una sola palabra desde que salieron de la mansión, pero su mano derecha no dejaba de buscar la pierna de Margarita, apretando su muslo con una posesión territorial, como si temiera que ella saltara del coche en movimiento para correr a los brazos de Arturo. «José, me estás lastimando un poco», susurró ella intentando suavizar la tensión, poniendo su mano sobre la de él, y él, en lugar de soltarla, entrelazó sus dedos con fuerza y se llevó la mano de ella a los labios, besando la palma con una devoción febril sin apartar la vista de la carretera, respondiendo con voz ronca: «Prefiero lastimarte con mi amor que perderte por mi estupidez, Margarita, no me pidas que te suelte porque siento que si lo hago, desaparecerás como humo». Llegaron a la finca al atardecer, un lugar apartado rodeado de bosques espesos y silencio, un refugio que habían comprado años atrás pero que apenas visitaban. José bajó del coche, abrió la puerta de Margarita y, sin darle tiempo a reaccionar, la cargó en sus brazos como si fuera una recién casada, ignorando sus protestas débiles, y caminó con paso firme hacia la entrada, pateando la puerta para abrirla. Una vez dentro, la dejó suavemente sobre el sofá de cuero frente a la chimenea apagada y se quedó de pie frente a ella, respirando agitadamente, quitándose la corbata y desabrochándose los primeros botones de la camisa, dejando ver su pecho velludo y sudoroso por la tensión. Margarita lo miró, sintiendo un calor subir por su vientre. «José, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Me has secuestrado?», preguntó con un hilo de voz, y él se arrodilló frente a ella, quedando a la altura de sus ojos, le tomó el rostro con ambas manos y le dijo con una intensidad que la hizo temblar: «No te he secuestrado, te estoy rescatando».
Te estoy rescatando de ese buitre de Arturo y te estoy rescatando de mi propia indiferencia. Aquí no hay teléfonos, no hay negocios, no hay reuniones. Solo estamos tú y yo. Voy a hacerte el amor en cada habitación de esta casa hasta que se te olvide el nombre de cualquier otro hombre. Margarita sintió que las lágrimas picaban sus ojos, no de tristeza, sino de una emoción abrumadora al ver a ese hombre, que siempre había sido de hielo, ardiendo en llamas por ella, y sin poder contenerse más, se lanzó a sus labios, besándolo con hambre, con desesperación. José respondió al beso con un gruñido gutural, tumbándola en el sofá, su cuerpo pesado y caliente sobre el de ella, y sus manos comenzaron a recorrerla con una urgencia salvaje, levantando su falda, acariciando sus piernas con manos expertas que sabían exactamente dónde tocar para hacerla gemir. ¿Te tocó así?, le preguntaba el entrebesos en el cuello, mordiendo suavemente su piel. Ese imbécil te hizo sentir esto, y ella negaba con la cabeza, jadeando. No, José, nadie me toca como tú, nadie, y esa confesión fue el detonante para que él perdiera el control. Le arrancó la blusa con impaciencia, los botones rodaron por el suelo, y él enterró su rostro en el pecho de ella, adorándola, diciéndole cosas sucias y maravillosas. Eres mi hembra, Margarita, eres perfecta, mira cómo te pones para mí. Y ella se arqueaba contra él, arañando su espalda, sintiéndose viva, poderosa, amada. Hicieron el amor allí mismo, en la sala, con la luz dorada del atardecer entrando por las ventanas. Fue un encuentro explosivo, lleno de reclamos mudos y reconciliaciones físicas, donde cada embestida de José era una promesa de no volver a descuidarla y cada gemido de Margarita era una aceptación de su perdón. Más tarde, ya entrada la noche, mientras la luna iluminaba la habitación principal, Margarita estaba acostada sobre el pecho de José, quien acariciaba su cabello distraídamente, y el silencio ya no era incómodo, era un silencio cómplice, cargado de intimidad. ¿Por qué tuviste que esperar a verme con otro para reaccionar, José?, preguntó ella suavemente, rompiendo la magia, necesitando entender. José se tensó, suspiró profundamente y la abrazó más fuerte. Porque soy un idiota, Margarita. Un hombre orgulloso. Pensé que te tenía segura, que eras mía por contrato. Olvidé que el amor hay que regarlo todos los días. Ver a ese tipo besando tu mano, ver cómo te miraba, sentí que me arrancaban el corazón. Me volví loco. Los celos me cegaron, pero también me abrieron los ojos. Margarita se incorporó sobre un codo y lo miró a los ojos. ¿Y si no hubiera aparecido Arturo? Hubiéramos seguido siendo dos extraños viviendo en la misma casa hasta morir, y esa pregunta colgó en el aire, dolorosa y real. José no respondió de inmediato, le acarició la mejilla con el dorso de la mano y dijo con voz quebrada, no quiero pensar en eso. Lo único que sé es que ahora estoy despierto, y no voy a volver a dormirme. Te amo, Margarita, más que a mi empresa, más que a mi dinero, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo, aunque tenga que pelear con 1000 Arturos. Ella sonrió con tristeza y ternura, lo besó suavemente y se acomodó para dormir, pero el destino, caprichoso y cruel, no iba a dejar que su paz durara mucho. A la mañana siguiente, José se despertó temprano, sintiéndose renovado, y bajó a la cocina para preparar el desayuno, queriendo sorprender a Margarita con un gesto que no tenía desde hacía 20 años. Preparó café, tostadas y jugo, silbando bajito, sintiéndose el rey del mundo por haber recuperado a su reina. Subió con la bandeja a la habitación, abrió la puerta con una sonrisa. Buenos días, mi amor, dijo, pero la cama estaba vacía. El pánico lo asaltó en un segundo, la bandeja casi se le cae de las manos. Margarita, la llamó, entrando al baño, pero no estaba. Corrió escaleras abajo, gritando su nombre, con el corazón en la garganta, pensando que se había ido, que se había escapado mientras él dormía. Salió al porche y la vio allí, sentada en una mecedora mirando hacia el bosque, con una taza de té en las manos y una expresión ausente. José soltó el aire que contenía, se acercó a ella y la abrazó por la espalda, besando su cabeza. Me asustaste, pensé que te habías ido, le susurró. Margarita no se movió, se quedó rígida bajo su abrazo, y dijo con voz fría, José, anoche dijiste que no había teléfonos aquí. José frunció el ceño, y así es, corté la línea fija y no hay señal de celular, explicó, pero ella levantó la mano y le mostró un pequeño dispositivo, un teléfono satelital que José guardaba en la caja fuerte por emergencias. Sonó hace 10 minutos, dijo ella, girándose para mirarlo con ojos llenos de lágrimas y desconfianza. Era una mujer. Preguntó por ti, José. Dijo que tenías una reunión pendiente con ella y que no podías esconderte. José palideció, sintiendo como la sangre se le iba a los pies. Margarita, te juro que no sé de qué hablas, debe ser un error, intentó explicar, tomando el teléfono, pero ella se apartó bruscamente, poniéndose de pie. No me mientas.
¿Quién es ella? ¿Es tu amante? Por eso me trajiste aquí, para tenerme encerrada mientras arreglas tus líos con otras, gritó Margarita, y la paz que habían construido la noche anterior se hizo pedazos. No tengo ningún amante, rugió José, perdiendo la paciencia, ofendido por la acusación después de todo lo que le había demostrado. Solo tengo ojos para ti. Esa llamada es una trampa. Alguien quiere separarnos. Margarita se rió con amargura. Qué casualidad, José. Aparece Arturo, te pones celoso, me traes aquí y ahora te llaman mujeres misteriosas. ¿Cómo puedo creerte? Años de frialdad no se borran con una noche de sexo increíble. José, desesperado, agarró el teléfono y revisó el registro. Era un número desconocido, devolvió la llamada con el altavoz puesto para que ella escuchara, sonó un tono, dos, y contestó una voz burlona y masculina. Vaya, veo que encontraste el teléfono, José. Disfrutando de la luna de miel. Era Arturo. José apretó el aparato con tanta fuerza que crujió. Maldito hijo de perra, ¿cómo conseguiste este número? ¿Qué quieres? Gritó José, rojo de ira. La voz de Arturo sonó tranquila y venenosa al otro lado. Quiero lo que es mío, José. Margarita no te pertenece. Solo te aviso que mientras tú juegas a la casita feliz en el bosque, tus acciones en la empresa se están desplomando. He movido algunas fichas. Tienes que elegir, José, o vuelves a la ciudad a salvar tu imperio o te quedas ahí viendo cómo todo se quema. José miró a Margarita, quien escuchaba con los ojos abiertos de par en par, y luego al teléfono. Me importa un comino la empresa, no voy a dejar a Margarita sola para que tú te acerques, sentenció José. Arturo rió suavemente. Ah, qué romántico. Pero, ¿le has contado a tu esposa sobre la cláusula prematrimonial que renovaste el año pasado? Esa donde dice que si te divorcias por adulterio, ella no se lleva nada. Quizás ella quiera saber que si te deja por mí, se va con lo opuesto. Dile la verdad, José. La llamada se cortó, dejando un silencio sepulcral en el porche. Margarita miró a José, esperando una negación, esperando que le dijera que Arturo mentía, pero José bajó la mirada, culpable. Tú renovaste eso sin decirme, susurró ella, sintiéndose traicionada nuevamente, no por dinero, sino por la falta de confianza, por la planificación fría de su marido. Fue mi abogado, Margarita, yo solo firmé papeles sin leer, te lo juro, intentó defenderse José, acercándose a ella. Estaba tan metido en el trabajo que firmaba todo lo que me ponían enfrente, nunca pensé en divorciarme, jamás, pero el daño estaba hecho. Margarita retrocedió, negando con la cabeza, todo es dinero para ti, José. Incluso nuestro matrimonio es un contrato. Me das asco. Ella se dio la vuelta para entrar a la casa, dispuesta a empacar e irse caminando si fuera necesario, pero José, en un ataque de pánico y desesperación, la agarró del brazo, la giró y la besó a la fuerza, intentando callar sus palabras con su boca, un beso salado por las lágrimas de ambos. Suéltame, gritó ella golpeando su pecho, pero él la abrazó fuerte. No te voy a soltar. No te voy a dejar ir. Eres mi vida, Margarita. Entiéndelo, le gritaba él, sacudiéndola suavemente. De repente, ambos se quedaron paralizados al escuchar un ruido de motor acercándose por el camino de tierra. Un coche negro, elegante y desconocido, se detuvo frente a la casa. La puerta del conductor se abrió y bajó Arturo, impecable, con gafas de sol y una sonrisa triunfante, seguido por dos hombres grandes que parecían guardaespaldas. José soltó a Margarita y se puso delante de ella, protegiéndola con su cuerpo. ¿Qué haces aquí? Esta es propiedad privada, gritó José, buscando con la mirada algo para defenderse. Arturo se quitó las gafas y miró a Margarita por encima del hombro de José. Vine a buscarte, mi amor. No voy a permitir que este hombre te mantenga secuestrada. El coche está listo para llevarte, y no te preocupes por el dinero, yo tengo suficiente para los dos. Margarita miró a José, vio su espalda tensa, su disposición a pelear contra tres hombres solo por ella, y luego miró a Arturo, tan seguro, tan tentador. José se giró un segundo, la miró a los ojos con una vulnerabilidad que le partió el alma, y le dijo en un susurro desesperado, Margarita, por favor, no te vayas. Si te vas con él, me muero. Te amo. Perdóname por ser un estúpido, pero te amo. Arturo dio un paso adelante. Margarita, vámonos. Él solo te quiere como un trofeo, insistió. Fue entonces cuando Margarita tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Pasó por el lado de José, caminó lentamente hacia Arturo, y José sintió que el mundo se acababa, cayó de rodillas en la tierra, derrotado, viendo cómo la mujer de su vida se alejaba hacia su rival. Margarita se detuvo frente a Arturo, quien sonreía victorioso abriendo los brazos para recibirla.
pero en lugar de abrazarlo, Margarita levantó la mano y le propinó una bofetada tan fuerte que resonó en todo el bosque, haciendo volar las gafas de sol de Arturo. «Nunca vuelvas a meterte en mi matrimonio», gritó ella con una furia de leona. «José puede ser un idiota, un ciego y un workaholic, pero es mi esposo. Y si tenemos problemas, los resolvemos nosotros. Lárgate de aquí antes de que llame a la policía y te denuncie por acoso». José levantó la cabeza, incrédulo, viendo a su mujer, pequeña pero feroz, defendiendo su amor. Arturo se tocó la mejilla, sorprendido, su sonrisa se borró y se convirtió en una mueca de odio. «Te vas a arrepentir de esto, Margarita. Vas a volver arrastrándote», escupió Arturo antes de hacer una señal a sus hombres para retirarse. Mientras el coche de Arturo desaparecía en una nube de polvo, Margarita se giró hacia José, que seguía arrodillado, corrió hacia él y se tiró al suelo a su lado, abrazándolo, llorando. «Pensé que te ibas, pensé que te perdía», sollozaba José, aferrándose a ella como un náufrago. «Eres un tonto, José», le dijo ella entre lágrimas, limpiándole la cara sucia de tierra. «Claro que soy tuya, pero tienes que ganarte mi corazón todos los días, no puedes comprarlo y guardarlo en una caja fuerte». José la besó con una gratitud inmensa. Te juro por mi vida que voy a cambiar. Vamos a empezar de cero, Margarita. Tú y yo». Se quedaron allí, abrazados en la tierra, mientras el sol subía alto en el cielo, sin saber que la amenaza de Arturo no eran palabras vacías. Él tenía un plan mucho más oscuro y retorcido para destruir a José, un secreto del pasado que estaba a punto de desenterrar para dinamitar los cimientos de ese amor recién renovado, y que involucraba a la única persona que José nunca esperaría, su propia hermana, que siempre había odiado a Margarita. Pero por ahora, en ese momento de fragilidad y amor renacido, José levantó a su esposa del suelo, la cargó nuevamente hacia la casa, decidido a amarla, a curar las heridas que él mismo había causado y a demostrarle, en la intimidad de esa cabaña, que su pasión era tan real como el miedo que había sentido de perderla. Los días siguientes en la cabaña fueron una luna de miel tardía pero intensamente necesaria, una burbuja de amor y pasión desenfrenada donde el tiempo parecía haberse detenido solo para ellos, y José, cumpliendo su promesa, no dejó un solo rincón de la piel de Margarita sin besar, adorándola como si fuera una diosa que acababa de descubrir. Cada mañana despertaban abrazados, con las piernas entrelazadas, y él la miraba como si fuera el primer día, susurrándole al oído cosas que la hacían ruborizarse, diciéndole: «Margarita, eres mi vicio, mi perdición, ¿cómo pude estar tanto tiempo ciego? Tienes un cuerpo que vuelve loco a cualquier hombre y es solo mío, que nadie se atreva a mirarte porque soy capaz de matar», y esas palabras posesivas, lejos de molestarla, le devolvían la seguridad que los años de indiferencia le habían robado. Cocinaban juntos, reían recordando anécdotas del pasado que habían olvidado, y hacían el amor frente a la chimenea, en la ducha, en la alfombra, recuperando el tiempo perdido con una urgencia que asustaba y maravillaba a Margarita, quien se entregaba a él sin reservas, gimiendo su nombre, sintiendo sus manos fuertes marcando su cintura, confirmando que la bestia celosa que vivía dentro de su esposo era también un amante insaciable y devoto. Sin embargo, la realidad tenía que volver, y con ella, los demonios que Arturo había despertado. El regreso a la ciudad fue silencioso, pero esta vez José conducía con una mano en el volante y la otra entrelazada con la de ella, besando sus nudillos cada pocos kilómetros, temiendo que al llegar a la mansión la magia se rompiera. Al entrar en su casa, el ambiente se sentía pesado, cargado de una energía negativa que les puso los pelos de punta, y no tardaron en descubrir la causa. Sentada en el sofá principal, con una copa de vino en la mano y una sonrisa afilada como una cuchilla, estaba Rebeca, la hermana mayor de José, una mujer amargada y calculadora que siempre había considerado a Margarita una cazafortunas indigna del apellido familiar. «¿Se puede saber dónde se habían metido?», preguntó Rebeca sin levantarse, mirando a Margarita de arriba abajo con desprecio. «La empresa es un caos, José, y tú jugando a los novios adolescentes en el bosque mientras todo se derrumba». José se tensó, soltó la mano de Margarita para enfrentar a su hermana. «¿Qué haces aquí, Rebeca? ¿Quién te dio permiso para entrar y beber mi vino? Estábamos solucionando nuestros problemas, algo que tú no entenderías porque nunca has sabido mantener a un hombre a tu lado». El comentario fue un golpe bajo que hizo que Rebeca se levantara de un salto, con los ojos echando chispas. «Cuidado con lo que dices, hermanito. He venido a salvarte el pellejo. Ese tal Arturo está comprando acciones como loco, y se rumorea que tiene información privilegiada para hundirte. Y adivina qué, esa información solo pudo salir de alguien muy cercano a ti», y sus ojos viperinos se clavaron en Margarita. «¿Me estás acusando a mí?», saltó Margarita, indignada, dando un paso al frente, sintiendo la rabia hervir en su sangre. «¿Crees que yo traicionaría a mi marido con la empresa?
Estás loca, Rebeca. Siempre me has odiado, pero esto es el colmo. José se interpuso entre las dos mujeres, levantando la voz. Basta. Rebeca, lárgate de mi casa ahora mismo. Margarita es mi esposa y confío en ella ciegamente. Si Arturo está atacando, yo me encargaré, pero no voy a permitir que insultes a la mujer que amo bajo mi propio techo. Rebeca soltó una carcajada fría, carente de alegría, tomó su bolso y caminó hacia la puerta, pero antes de salir se giró con una expresión de lástima fingida. Ay, José, el amor te vuelve estúpido. ¿De verdad crees que ella te perdonó por años de olvido solo con un fin de semana romántico? Ella quiere venganza, y Arturo es su arma. Pero no me creas a mí, el tiempo lo dirá. Solo recuerda que la sangre es más espesa que el agua, y cuando ella te deje en la ruina, yo seré la única que estará ahí para recoger tus pedazos. Con el portazo de Rebeca, el silencio volvió a la casa, pero la duda, como un veneno lento, ya había sido inyectada. Margarita miró a José, esperando ver la duda en sus ojos, pero él la abrazó con fuerza, besando su frente. No la escuches, mi amor. Rebeca es veneno puro. Vamos a superar esto juntos. Mañana iré a la oficina y pondré a Arturo y a todos en su sitio. Esa noche, durmieron abrazados, pero el sueño de José fue inquieto, y Margarita se quedó despierta mirando el techo, sintiendo que una tormenta se avecinaba. A la mañana siguiente, José se vistió con su mejor traje, besó a Margarita apasionadamente en la cocina, apretándola contra la encimera mientras ella le preparaba el café, diciéndole espérame para cenar, voy a traer champán para celebrar que destruí a ese imbécil, y se fue sintiéndose invencible. Pero al llegar a la torre corporativa, el ambiente era caótico, los empleados corrían de un lado a otro, los teléfonos no paraban de sonar, y su secretaria, pálida y con los ojos llorosos, lo interceptó antes de que llegara a su despacho. Señor José, tiene que ver esto, le dijo temblando, entregándole una tablet. En la pantalla, las noticias financieras anunciaban que la empresa de José estaba bajo investigación por fraude y malversación de fondos, y que las acciones habían caído en picada esa misma mañana. José sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué demonios es esto? Es una mentira, gritó, entrando a su oficina, donde para su horror, encontró a Arturo sentado en su silla, con los pies sobre el escritorio, y a su lado, de pie y sonriendo, estaba Rebeca. ¿Qué significa esto?, rugió José, sintiendo que la ira le nublaba la vista. ¿Qué haces tú con él, Rebeca? Su hermana lo miró con frialdad y encogió los hombros. Negocios, hermanito. Arturo me hizo una oferta por mis acciones que no pude rechazar, y sumadas a las que él ya compró en secreto y a las de la junta directiva que ya convencimos de tu incompetencia. Bueno, digamos que ya no eres el dueño de nada aquí. José se quedó paralizado, incapaz de procesar la traición de su propia sangre. Me vendiste. Traicionaste a tu familia por dinero, le gritó a Rebeca, y luego se lanzó hacia Arturo, agarrándolo por la corbata, pero los guardias de seguridad entraron rápidamente y lo sujetaron. Arturo, sin perder la compostura, se arregló el traje y se acercó a José, susurrándole al oído para que nadie más oyera. Te dije que te arrepentirías, José. Me quitaste a Margarita, así que yo te quito todo lo demás. Y lo mejor de todo es que Margarita va a creer que tú fuiste el culpable. Mira esto. Arturo sacó un sobre de su saco y se lo mostró. Eran fotos falsificadas, increíblemente realistas, donde se veía a José en situaciones comprometedoras con una joven mujer, fechas de hace apenas unas semanas, fotos que Margarita encontraría en el buzón de casa esa misma tarde. Eres un monstruo, escupió José, forcejeando con los guardias. Ella no te va a creer. Ella sabe quién soy. Arturo rió. Ella sabe que eres un hombre que la ignoró por años. La duda ya está ahí, José. Ahora, sáquenlo de mi edificio. José fue arrastrado fuera de la empresa que su padre había fundado, humillado, derrotado, lanzado a la calle como un delincuente frente a las cámaras de los periodistas que Arturo había convocado. Desesperado, su único pensamiento fue Margarita, tenía que llegar a ella antes que las mentiras. Tomó un taxi, ya que le habían bloqueado el acceso a su coche de empresa, y llamó a casa, pero nadie contestaba. Mientras tanto, en la mansión, Margarita acababa de recibir un paquete de un mensajero anónimo. Dentro había un sobre con las fotos y una carta escrita a máquina que decía, mientras tú jugabas a la casita en el campo, él se divertía con esta en la ciudad. ¿De verdad creíste que un hombre cambia de la noche a la mañana? Rebeca tenía razón, solo te quiere para mantener las apariencias. Las manos de Margarita temblaban, las fotos eran explícitas, vulgares, se veía a José besando a una rubia en un hotel, entrando a una habitación, eran montajes perfectos hechos con inteligencia artificial, pero Margarita,
cegada por el dolor del pasado y las inseguridades, sintió que el mundo se le caía encima. El dolor en su pecho fue tan agudo que tuvo que sentarse, las lágrimas brotaron de sus ojos como un torrente. No, no puede ser, no después de lo que vivimos anoche, se decía a sí misma, pero la voz venenosa de Rebeca resonaba en su cabeza. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y entró José, deshecho, sin corbata, sudando, con la desesperación pintada en el rostro. Margarita, gritó buscándola, y la encontró en la sala, con las fotos esparcidas por el suelo y una mirada de decepción tan profunda que a él le heló la sangre. ¿Es verdad?, preguntó ella con voz muerta, señalando las imágenes. Ni siquiera tenía fuerzas para gritar. ¿Fue todo una mentira, José? El viaje, las palabras bonitas, el sexo, todo fue para tapar esto. José se arrodilló rápidamente para recoger las fotos, las miró con asco y las rompió en pedazos, acercándose a ella. No. Margarita, mírame. Es una trampa de Arturo y Rebeca. Ellos me quitaron la empresa hoy, me tendieron una emboscada. Estas fotos son falsas, te lo juro por la vida de nuestra madre muerta, jamás te he sido infiel, le suplicó, intentando tomar sus manos, pero ella las retiró. No sé qué creer, gritó ella, poniéndose de pie y alejándose de él. Hace 2 días no me mirabas, y ahora resulta que me amas con locura, pero aparecen estas fotos, y tu hermana me dijo que tú eras así. Tengo miedo, José. Tengo miedo de ser la tonta que te cree una y otra vez. José, viendo que le estaba perdiendo, sintió una presión brutal en el pecho, un dolor agudo que le recorrió el brazo izquierdo, el estrés acumulado, la traición de su hermana, la pérdida de su legado y el miedo a perder a Margarita fueron demasiado para su corazón. Margarita, créeme, te amo, balbuceó, su rostro se tornó grisáceo, se llevó la mano al pecho, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó pesadamente sobre la alfombra persa, quedando inmóvil. El silencio que siguió fue aterrador. Margarita se quedó petrificada un segundo, y luego el terror la invadió. José, gritó con un alarido desgarrador, olvidando las fotos, olvidando las dudas, olvidando a Arturo y a Rebeca. Se lanzó sobre él, sacudiéndolo. José, no me hagas esto. Despierta. Por favor, despierta. Le golpeaba la cara suavemente, pero él no respondía, no respiraba. Con las manos temblorosas buscó su pulso y no lo encontró. El pánico se apoderó de ella, marcó el número de emergencias gritando la dirección, llorando histéricamente. Es mi esposo, se muere, ayúdenme por favor. Mientras esperaba la ambulancia, Margarita le desabrochó la camisa a José, esa misma camisa que ella había planchado con amor horas antes, y le empezó a hacer reanimación como había visto en las películas, llorando sobre su pecho, rogando a Dios. No te lleves a mi José, te perdono todo, te perdono lo que sea, pero no te mueras. No me dejes sola ahora que te encontré de nuevo. La sirena de la ambulancia se oyó a lo lejos, acercándose, pero para Margarita cada segundo era una eternidad, sentía que la vida se le escapaba entre los dedos. Cuando los paramédicos entraron, la apartaron bruscamente para trabajar sobre él, le pusieron oxígeno, le dieron descargas eléctricas que hacían saltar el cuerpo inerte de José, y Margarita, arrinconada contra la pared, mordiéndose el puño para no gritar, veía la escena con horror. Lo estamos perdiendo, dijo uno de los médicos, y cargaron a José en la camilla corriendo hacia la salida. Margarita se subió a la ambulancia sin pedir permiso, aferrada a la mano fría de su esposo, susurrándole al oído durante todo el trayecto. Vas a estar bien, mi amor, vas a estar bien. Si sales de esta, te juro que lucharemos contra el mundo, no me importa la empresa, no me importa el dinero, solo te quiero a ti, mi viejo gruñón, mi amor. Al llegar al hospital, se lo llevaron a cirugía de urgencia y ella se quedó sola en la sala de espera, con la ropa manchada de lágrimas y el maquillaje corrido, sintiéndose más pequeña y vulnerable que nunca. Pasaron las horas, horas interminables, y de repente vio entrar a Rebeca al hospital, caminando con sus tacones altos, pero no venía con cara de preocupación, sino con una frialdad calculadora. Rebeca se acercó a Margarita, quien estaba sentada con la cabeza entre las manos, y le dijo, espero que estés contenta. Todo esto es tu culpa. Si no hubieras coqueteado con ese tal Arturo, mi hermano no estaría perdiendo la cabeza y el corazón por ti. Margarita levantó la mirada lentamente, y algo en ella había cambiado. El miedo se había convertido en una furia fría y determinada. Se levantó despacio, encarando a su cuñada, y con una voz que no parecía la suya, baja y peligrosa, le respondió, cállate, Rebeca. Cállate o te juro que te saco de aquí arrastrando de los pelos. Tú lo traicionaste. Tú te aliaste con su enemigo. Tú vendiste a tu propio hermano por dinero. Si José muere, te voy a perseguir hasta el infierno para que pagues, pero si vive,
me voy a encargar de que sepa exactamente la clase de víbora que eres. Ahora lárgate antes de que cometa una locura. Rebeca, sorprendida por la agresividad de la siempre sumisa Margarita, dio un paso atrás, asustada por primera vez, y se retiró murmurando maldiciones. Margarita se volvió a sentar, rezando, prometiendo, esperando. Finalmente, un médico salió del quirófano, con el rostro cansado, y se acercó a ella. ¿Familia de José?, preguntó. Margarita saltó de la silla. ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Está vivo? El médico suspiró y la miró a los ojos con seriedad. Señora, su esposo ha sufrido un infarto masivo. Hemos logrado estabilizarlo, pero su corazón está muy débil. Está en coma inducido para dejar que su cuerpo descanse. Las próximas 48 horas son críticas. Si despierta, puede que haya secuelas, pero si no despierta. Dejó la frase en el aire, y Margarita sintió que el suelo se abría. Entró a verlo en la unidad de cuidados intensivos, y al verlo allí, entubado, pálido, indefenso, conectado a máquinas que pitaban rítmicamente, el amor que sentía por él se desbordó. Se acercó a la cama, le acarició la mano llena de cables y se la besó. No te vas a ir, José. ¿Me oíste? No te vas a ir, le susurró con fiereza. En ese momento, la puerta se abrió y para su sorpresa, quien entró no fue una enfermera, sino Arturo. Entró con una mueca de falsa tristeza y un ramo de flores negras. ¿Cómo está el gran empresario caído?, preguntó con ironía. Margarita se giró, y esta vez, no hubo dudas ni coqueteos. Solo había odio. Vete, dijo ella. Arturo se acercó más, invadiendo su espacio. Margarita, acéptalo. Él está acabado. Arruinado y medio muerto. Yo tengo el dinero, tengo la empresa y te quiero a ti. Vente conmigo y le pagaré los mejores médicos. Quédate aquí, y te hundirás con él en la miseria. Era la propuesta más vil y cruel que alguien podía hacer, un chantaje emocional en el momento más oscuro. Margarita miró a José, luchando por su vida, y luego a Arturo, el hombre que lo había provocado todo. ¿Qué haría una mujer desesperada por salvar al amor de su vida? ¿Vendería su alma al diablo? Margarita caminó hacia Arturo, se paró muy cerca de él, sintiendo su respiración, y le dijo al oído con voz seductora y peligrosa: Arturo, tienes razón. Necesita los mejores médicos, y Arturo sonrió creyendo que había ganado, pero Margarita continuó, cambiando el tono a uno de acero: pero yo no estoy en venta. Y mi marido tampoco. Te metiste con la loba equivocada. Tengo grabaciones, Arturo. Tengo grabaciones de tus amenazas en la cabaña. ¿Crees que soy estúpida? En cuanto José despierte, y lo hará, te vamos a destruir. Y sobre el dinero, me importa un comino. Prefiero vivir debajo de un puente con este hombre que un solo minuto en un palacio contigo. Arturo, furioso al ver que su plan fallaba, tiró las flores al suelo y las señaló con el dedo. Te vas a arrepentir. Voy a desconectarle las máquinas yo mismo si es necesario, amenazó, perdiendo los estribos. Pero Margarita, con una rapidez increíble, apretó el botón de emergencia de la pared y gritó: ¡Seguridad! Este hombre está amenazando de muerte a mi esposo. Los guardias llegaron corriendo y sacaron a Arturo, que gritaba como un loco. Margarita volvió al lado de José, temblando pero firme. Se inclinó sobre él, le besó los labios secos y le susurró: Ya ves, mi amor. Ya eché a los monstruos. Ahora solo faltas tú. Despierta, José. Despierta y bésame como en la cabaña. Te necesito. Y en el monitor cardíaco, por un instante, el ritmo del corazón de José se aceleró levemente al escuchar su voz, una señal pequeña, pero suficiente para darle a Margarita la esperanza de que la batalla final estaba por comenzar, y que el amor, a veces, es la mejor medicina. Han pasado 3 días interminables desde que José cerró los ojos en aquella sala de urgencias, 3 días donde el sol salía y se ponía sin que Margarita se diera cuenta, porque su mundo se había reducido a las 4 paredes blancas de la habitación del hospital y al pitido constante del monitor cardíaco que marcaba el ritmo de su propia esperanza. Margarita no se había movido de la silla de plástico junto a la cama, sostenía la mano de su esposo con una firmeza que desafiaba al cansancio, le hablaba en susurros, le contaba historias de cuando eran jóvenes, le reclamaba por haber sido tan tonto y le juraba amor eterno, ignorando a las enfermeras que entraban para decirle que debía ir a casa a descansar y ducharse. No me voy a ir, les repetía con ojeras marcadas y el cabello desordenado. Él no se fue cuando yo lo necesité en la cabaña, así que yo no me voy a mover de aquí hasta que abra los ojos. La imagen de Arturo y Rebeca acechando como buitres la mantenía alerta, sabía que en cualquier momento volverían para rematar la faena,
para intentar robarle lo poco que le quedaba, pero Margarita había descubierto una fuerza en su interior que desconocía, una loba protectora que estaba dispuesta a morder. En la tarde del cuarto día, mientras Margarita apoyaba la cabeza en el colchón, vencida por el sueño, sintió un leve apretón en sus dedos, un movimiento casi imperceptible que la hizo saltar como un resorte. Levantó la vista y se encontró con los ojos oscuros de José, vidriosos y cansados, mirándola con una intensidad que le cortó la respiración. Margarita, susurró él con la voz ronca y seca por el desuso, haciendo un esfuerzo sobrehumano para enfocar la vista. ¿Estás aquí? No te fuiste con él. Margarita soltó un sollozo ahogado, se inclinó sobre él y le llenó la cara de besos suaves. José, mi amor. Claro que estoy aquí. Nunca me iría, tonto, nunca te dejaría solo con esas arpías. José intentó sonreír, pero hizo una mueca de dolor. Perdóname, fui un ciego, el dinero, la empresa, nada vale si no estás tú. Pensé que te perdía para siempre, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Margarita se la secó con el pulgar. SHH, no hables de eso ahora. Tienes que recuperarte. Tenemos una guerra que ganar, pero primero tienes que ponerte fuerte para mí, porque te necesito a mi marido de vuelta, entero y apasionado. En los días siguientes, la recuperación de José fue milagrosa, alimentada por los cuidados devotos de Margarita, quien no dejaba que nadie más lo tocara. Ella lo aseaba con una delicadeza que se tornaba en caricias atrevidas cuando las enfermeras no miraban, pasándole la esponja por el pecho, por los brazos, susurrándole mira lo que me haces, incluso aquí, lleno de cables, me pones nerviosa, José, y él sonreía con picardía, recuperando el brillo en la mirada, diciéndole espera a que salga de aquí, mujer, te voy a demostrar que mi corazón puede estar remendado, pero mi deseo por ti está más vivo que nunca. Sin embargo, la amenaza seguía latente. Una tarde, mientras José ya estaba sentado en la cama revisando unos papeles que Margarita le había traído escondidas, la puerta se abrió sin previo aviso y entraron Rebeca y Arturo, seguidos por un notario con aspecto nervioso. Arturo lucía impecable y arrogante, mientras que Rebeca tenía esa sonrisa de suficiencia que tanto odiaba Margarita. Vaya, el muerto revivió, dijo Arturo con sarcasmo, acercándose a la cama. Nos alegra ver que estás consciente, José, porque necesitamos tu firma para el traspaso total de los activos. La junta directiva ya aprobó mi liderazgo, y tus acciones ahora son papel mojado a menos que nos las vendas por la miseria que te ofrecemos. Hazlo por las buenas y te dejaremos suficiente para que te retires a un asilo decente. José apretó la mandíbula, pero Margarita se levantó, interponiéndose entre ellos. Lárguense de aquí, gritó ella, no va a firmar nada. Rebeca se rió, una risa aguda y molesta. Ay, cuñadita, no seas ingenua. Si no firma, lo demandaremos por fraude con las pruebas que fabricamos, digo, que encontramos. Irá a la cárcel, y tú te quedarás en la calle. Es mejor que firme y desaparezcan los dos. José, que había permanecido en silencio, hizo un gesto a Margarita para que se apartara un poco, la miró con confianza y luego se dirigió a sus verdugos con una calma que los desconcertó. Tienen razón en algo, dijo José con voz firme, la empresa era mi vida. Pero en estos días, mientras estaba en la oscuridad, me di cuenta de que mi verdadera vida estaba sentada en esa silla velando mi sueño. Arturo rodó los ojos. Qué conmovedor, ahorrate el discurso y firma. José sonrió de lado, esa sonrisa de tiburón que solía usar en los negocios y que Arturo había olvidado. No voy a firmar nada, Arturo, porque no tengo nada que venderte. El silencio en la habitación fue absoluto. ¿De qué hablas, infeliz?, preguntó Rebeca nerviosa. José sacó un documento viejo de debajo de su almohada, uno que Margarita le había traído de la caja fuerte de casa siguiendo sus instrucciones secretas la noche anterior. Hace 10 años, cuando papá murió, Rebeca, tú estabas demasiado ocupada gastándote la herencia en viajes y amantes como para leer el testamento completo y los estatutos de la fundación familiar. Yo blindé la empresa. El 60% de las acciones con derecho a voto no me pertenecen a mí directamente. José hizo una pausa dramática, mirando a Margarita con adoración. Pertenecen a un fideicomiso irrevocable cuyo único beneficiario y titular es mi esposa, Margarita. Yo solo he sido el administrador. Así que, legalmente, han estado intentando extorsionar al dueño equivocado todo este tiempo. Rebeca se puso pálida como un papel, y Arturo retrocedió. Eso es mentira. Yo revisé todo, gritó. Revisaste lo público, no lo privado, contestó José, y luego miró a Margarita. Mi amor, tú tienes el poder. Tú decides qué hacer con ellos. Margarita,
aún sorprendida por la revelación de que siempre había sido la dueña sin saberlo, sintió una oleada de poder y justicia. Miró a Arturo, luego a Rebeca, y sacó su teléfono móvil. Además, dijo Margarita con voz de acero, tengo grabado todo. Tengo grabada tu amenaza de muerte, Arturo, cuando intentaste desconectar a José. Tengo grabada la confesión de Rebeca de que fabricaron las pruebas. Y tengo a la policía esperando en el pasillo. Como si fuera una señal divina, 2 agentes entraron en la habitación. Arturo intentó correr, pero fue placado contra la pared, gritando obscenidades, mientras Rebeca lloraba patéticamente. José, soy tu hermana, no puedes hacerme esto. Fue idea de él. José la miró con tristeza pero sin piedad. Tú dejaste de ser mi hermana el día que vendiste mi honor y atacaste a mi mujer. Lleven celos. Cuando la habitación quedó vacía de nuevo, en paz por fin, José extendió los brazos hacia Margarita y ella se refugió en su pecho, llorando de alivio, de adrenalina, de amor puro. Lo sabías, sollozó ella, siempre me protegiste y yo creía que no te importaba. José le levantó el mentón y la besó profundamente, un beso que selló su nueva vida. Siempre fuiste la dueña de todo, Margarita. De la empresa y de mi corazón, solo que yo fui demasiado estúpido para demostrártelo cada día. Pero te juro que eso se acabó. Meses después, la vida de José y Margarita había dado un giro de 180 grados, vendieron la empresa, deshaciéndose del estrés y de los recuerdos tóxicos, y se retiraron a la cabaña del bosque, aquella donde habían reencontrado su pasión, pero ahora reformada, más grande y acogedora. José ya no vestía trajes, sino ropa cómoda, y pasaba los días cuidando el jardín y mimando a su mujer. Una tarde de lluvia, estaban sentados frente a la chimenea, sobre una alfombra de piel, con 2 copas de vino tinto. Margarita llevaba una camisa de José que le quedaba grande y dejaba ver sus hombros, y él no podía dejar de mirarla con ese fuego en los ojos que a ella tanto le gustaba. Ven aquí, le dijo él, tirando de ella suavemente hasta que quedó ahorcajada sobre sus piernas, frente al fuego. Eres hermosa, Margarita, los años solo te hacen más deliciosa, le susurró rozando su nariz con la de ella, cada arruga es una historia que quiero besar. Ella sonrió, pasando sus manos por el cabello canoso de él, y tú eres un viejo mañoso, José, pero eres mi viejo mañoso, bromeó, antes de besarlo con una pasión que hizo que las copas de vino quedaran olvidadas en el suelo. José deslizó sus manos por la espalda de ella, bajo la camisa, haciéndole estremecer, quiero hacerte el amor aquí mismo, quiero que grites mi nombre hasta que los pájaros del bosque se asusten, quiero borrar cada lágrima que te hice derramar con placer, le prometió con voz ronca al oído, mordisqueando su lóbulo. Y así lo hicieron, con la lluvia golpeando los cristales y el fuego crepitando, se entregaron el uno al otro con una libertad absoluta, sin miedos, sin secretos, con la certeza de que habían atravesado el infierno para encontrar su propio paraíso. No necesitaban hijos para llenar la casa, se tenían el uno al otro, su risa, sus gemidos, sus conversaciones hasta el amanecer eran suficiente. José había aprendido que el éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en la sonrisa de la mujer que amaba, y Margarita había aprendido que nunca es tarde para exigir lo que uno merece y para luchar por el amor verdadero. Aquella noche, después de amarse hasta quedar exhaustos, José miró a Margarita dormida en sus brazos y supo que no cambiaría ese momento por nada en el mundo, que había valido la pena el dolor, los celos y el miedo, porque gracias a eso, se había convertido en el hombre que ella siempre mereció. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de José y Margarita es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser, y si te gustó, suscríbete al canal.